Buenas tardes. Buenas tardes. La Paz de Abarán viene funcionando desde el 2012. En un principio actuó formando parte de CIESA y desde el 2015 interviene independiente. Somos una de las 220 PAD diseminadas por el territorio español, como así quedó reflejado en la 21 Asamblea Estatal celebrada el 1 de octubre del 2017. Esto significa actuar con formalidad, acorde con los estatutos que caracterizan este colectivo. Aquí tenemos los criterios. Estoy pasando según voy informando. El 6 de mayo del 2015, cada uno de los partidos políticos recibió en su sede una nota informativa en la que se adelantaba que se le iba a entregar el compromiso PAO. Esta fue la nota informativa. Texto que se le entregaría en la tarde del 13 de mayo de este mismo mes. Este fue un compromiso que sería como un adelanto de lo que es ahora mismo la ley de la vivienda. Y esta es la nota informativa que lo corrobora. Pasados unos días, la PAD invita a través de los medios a toda persona que quisiera colaborar con ella a asistir a las reuniones que se celebraban quincenalmente en el edificio CIM. Llegaron representantes del PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Actualmente son miembros de la plataforma, aunque solo asiste de forma regular el representante de Podemos. La PAD celebró enormemente que se aprobara en el pleno de febrero del 2016 Abarán libre de desahucio. Aunque pasado un tiempo prudencial, la PAD dirige un escrito al Ayuntamiento con fecha 29 de julio del 2016 para saber qué actuaciones se estaban dando para la plataforma si habían llegando casos con necesidades. Fue el escrito que entregamos con la fecha de entrada. Bien. La PAD convocó una reunión con todos los partidos políticos y la colaboración del representante de la PAD estatal, Paco Morote Vidal, aquí presente, para la aprobación de la Ley de la Vivienda PAD, a la que acudieron la mayoría de ellos, con la ausencia de la concejala del PP y la concejala no adscrita. Se comentó el contenido de esa ley, tomando nota de las sugerencias de cada uno de los participantes, más concretamente del representante de UID. Días después se aprobaría con 9 votos a favor y 8 en contra. Aquí tenemos lo que en un principio el borrador que presentamos, hicimos las rectificaciones, que se ve un poco sucio, y luego ya lo pasamos al limpio. Bueno, lo pasamos al limpio. La PAD concierta una reunión el 31 de agosto del 2016 en sesión extraordinaria por la mañana, a la que acude José Saurín, compañero de CIESA, con la concejala de Asuntos Sociales y otra trabajadora social de Abarán, suscribiendo unos objetivos, entre ellos la coordinación de los casos que se pudieran leer. Esos objetivos los escribí aquí a mano y con buen propósito se inician varias actuaciones con muy buenas intenciones que demuestran, para la coordinación que yo quería llevar con ellos. Lo demuestra el escrito del 15 del 9, otro del 2 del 12 y otros hechos quedan reflejados en el historial de WhatsApp de la concejala de Asuntos Sociales. Ahí está. En la reunión extraordinaria del 5 del 12 del 2016, la PAD de Abarán invita a la PAD de CIESA, también a la concejala de Asuntos Sociales y representantes de los partidos políticos. En esta ocasión asistiría la concejala de Ciudadanos y en esta reunión es cuando se le entrega a la concejala de Asuntos Sociales un dossier muy práctico que se le llama Mesa de la Vivienda, experiencia exitosa que funciona en Cartagena. Entonces, en esa reunión que está en el historial de la plataforma del 5 de diciembre, se tomó nota de ella misma, de todas las declaraciones que ella hizo a favor de ayudar, y aquí este documento lo tiene ella, un documento muy valioso que está funcionando. En el escrito
en el escrito con entrada del 9 del 12, que es este que a continuación vaya a ver, instábamos a que se considera dentro del presupuesto anual que se le asigna a cada consistorio una cantidad para el alquiler para las familias con riesgo de exclusión social. Aquí está con la entrada, etcétera. Todos estos hechos que anteriormente se han expuesto reflejan el anhelo constante de la plataforma por coordinarse con el ayuntamiento, que, ordenados cronológicamente, responden a ese interés de solventar problemas relacionados con el pago de la hipoteca, que es de una primera vivienda, que se adquirió algunos años, bastantes años antes de esta gran crisis, y que ahora estos problemas, y también a estos problemas se suma el pago del alquiler y de los suministros básicos. Vamos aquí. Que todas las PAD de España, en concreto las de Murcia y mucho más las de Abarán, porque por el caso de que esta tarde estamos aquí, llevan el propósito de conexión con el área de asuntos sociales, de forma tal que esperamos que la puesta en práctica de la Ley Regional de la Vivienda, que está aprobada, pero que no se pone en práctica, sea una realidad, tanto que no sea necesaria nuestra colaboración. Para ello, en formato aparte, que es el contenido que acabo de entregarle a ustedes, en esta rueda os transmitimos, os damos ese contenido, esa moción, si la queréis llamar así, esta tarde 21 de mayo, justo 2 años después de vernos con todos los partidos políticos en los comicios de aquellas elecciones locales del 2015. Antes de pasarle a darle la palabra aquí al compañero Francisco Morote Vidal, os voy a dar comienzo a la lectura del escrito. Antes de dar comienzo a esa lectura, como portavoz de la plataforma de afectados de la hipoteca de Abarán, hago un llamamiento y ojalá no haga falta. Y este es el siguiente. Cualquier persona puede ser miembro de la PAD de Abarán, que quiera ser miembro de la PAD de Abarán, puede pertenecer a la ama de casa, a la Asociación de Bolilleras, a un grupo político, a los Amigos de la Zarzuela, a la Asociación del Valle Ricote, a otras asociaciones. Cualquier persona puede venir y formar parte de la plataforma. No hay ningún problema. Puede venir con el ánimo de ayudar o ser ayudada. Antes de venir aquí, en el caso de tener problemas, debe contactar con Asuntos Sociales del Ayuntamiento, que así lo hablamos el día 31 de agosto del 2016. Actualmente nos vemos el último viernes de cada mes, es decir, a las 6:30 en este edificio. Es decir, que este próximo viernes, 25 de mayo, nos toca. Y ya, pues doy la palabra a Paco, portavoz de la plataforma de esta tarde. Buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por venir, especialmente a los representantes municipales, que digamos, aunque en las reuniones públicas, en definitiva, nos queremos dirigir especialmente a vosotros por varios motivos. Vamos a ver, los desahucios que se producen en la región son 11 al día y no es una maldición divina, es decir, no es un terremoto como el que hubo en Lorca o como el que hubo en Haití, no es lo que está pasando ahora en Hawái, ¿no?, con el volcán en erupción. Es decir, no son ningún tipo de catástrofe natural imparable, sino que son consecuencia de una legislación que está hecha de espaldas a la ciudadanía, que está hecha vulnerando incluso el artículo 47 de la Constitución. Sabéis que últimamente se habla mucho de la Constitución, se critica mucho los incumplimientos de la Constitución y hay un artículo que es el 47, que es el que garantiza el derecho a la vivienda, que está sistemáticamente vulnerado en nuestro país. En esa tesitura nosotros fuimos a la Asamblea Regional en septiembre de 2015. Nos plantamos allí con una ley. Una ley se acababa de aprobar en el mes de julio de ese mismo año, se acababa de aprobar en Cataluña una ley autonómica que daba a las familias en situación desfavorable, en situación de vulnerabilidad habitacional, les daba una serie de herramientas para defenderse de los desahucios, les daba una serie de herramientas para defenderse de los cortes de suministros básicos.
Y nosotros nos plantamos allí en la medida de que se habla de que todos los españoles somos iguales ante la ley, y entonces fuimos con esa ley a los grupos políticos que hay en la Asamblea Regional de Murcia, que como sabéis son en orden de mayor a menor, son primero el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. Y nos reunimos individualmente con cada uno de esos grupos y les dijimos que si los españoles éramos iguales ante la ley, queríamos que las familias de la región murciana pudieran tener los mismos derechos, las mismas herramientas para defenderse de situaciones de vulnerabilidad que tenían las familias en Cataluña. Y efectivamente el guante fue recogido y junto con la plataforma fuimos elaborando con los grupos parlamentarios, con representantes de los grupos parlamentarios del Partido Socialista en la Asamblea y de Podemos en la Asamblea, fuimos elaborando un texto de ley. Fue un texto de ley que además fuimos en su momento, rebajándolo de ambición. No por nada, no porque nos faltara ambición a nosotros, sino porque somos conscientes de que hay una serie de medidas que no se pueden adoptar desde el terreno autonómico, porque son competencias exclusivas del Estado. O sea, hay competencias que sí la comunidad autónoma puede gestionar, pero hay otras que no, las que tienen que ver con la legislación, por ejemplo, en materia de derecho civil, ley de enjuiciamiento civil, ley procesal civil, son cuestiones que son de ámbito estatal y que no se pueden tocar a nivel autonómico. Y bueno, pues se fue generando esa ley, se fue elaborando esa ley, y esa ley se aprobó en el mes de mayo de 2016 en la Asamblea con los votos a favor de los dos grupos que lo habían propuesto, más Ciudadanos, que también votó a favor de la ley. Entonces la ley salió con la abstención del Partido Popular, que no votó en contra, pero no votó a favor tampoco, y con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Bien. Esta ley establece una serie de herramientas, como digo, para favorecer, para tratar de que no se produzcan desahucios. Por ejemplo, la obligación por parte de los bancos de ofertar alquiler social antes de llegar a un desahucio. La obligación de los bancos de tratar de ir a situaciones de negociación previa a plantear la ejecución hipotecaria. La obligación de las administraciones públicas de realojo en los casos de vulnerabilidad habitacional y de desahucio. La obligación de las administraciones públicas, en este caso del Gobierno regional, de establecer convenios con las empresas suministradoras de esos suministros básicos de agua, luz y gas en los edificios donde lo haya, lógicamente, para evitar los cortes de suministro a las familias vulnerables. Sabéis que cada año en este país se producen unas 4.000 muertes cuando llega el invierno, y esas 4.000 muertes de las que hablo suelen ser consecuencia de la combustión de braseros o de estufas en mal estado, de incendios provocados precisamente por el uso de este tipo de cosas para calentarse las viviendas, etcétera. Bien. Para que la ley pueda entrar en vigor, la ley necesita... la ley hay que decir que fue inmediatamente recurrida en dos artículos por parte del Gobierno central, lo recurrió al Constitucional alegando que invadían sus competencias y, automáticamente, por ley, el Constitucional tiene que aceptarlo y se suspende la aplicación de esos dos artículos exclusivamente. Pero, en segunda instancia, el propio Tribunal Constitucional entra ya un poco en el fondo, y el propio Tribunal Constitucional levantó el veto a uno de los dos artículos. Con lo cual, y el otro no quiere decir que sea inconstitucional, sino que el Tribunal entiende que tiene que haber un pronunciamiento expreso fundamentado en derecho, ¿no? con argumentaciones jurídicas. Por lo tanto, la ley está plenamente en vigor, ¿vale? Esta ley, para que pueda entrar en vigor, establece la obligación por parte de la Consejería de Fomento e Infraestructura, que ahora lleva el nuevo consejero Valverde, de hacer un desarrollo reglamentario, es decir, establecer los mecanismos, tiene que establecer unos parámetros por los cuales se mide
el grado de vulnerabilidad de las familias en función de sus ingresos. Tiene que establecer unos convenios que tiene que poner con los ayuntamientos, porque hay que recordar que parte de la ley le atribuye responsabilidad a los ayuntamientos en el momento que estamos hablando de que las administraciones públicas, en plural, y la ley es autonómica, por lo tanto, obliga a la propia comunidad autónoma y a los ayuntamientos la obligación del realojo. Por otra parte, los ayuntamientos pues son la administración, como todos sabemos, más cercana al ciudadano y hay ciudadanos que sufren los cortes de suministros y hay suministradoras que están vinculadas a los ayuntamientos de alguna manera, como es sobre todo en el tema del agua, ¿no? Entonces, la Consejería tendría que plantear convenios a los ayuntamientos para el desarrollo de la ley. Bueno, los plazos que establecía la ley eran de 3 meses a partir de la entrada en vigor de la ley. La ley entraba en vigor a los 3 meses de su publicación. Se publicó el 15 de junio, por lo tanto, entraba en vigor el día de mi cumpleaños, el 15 de septiembre, más 3 meses. Al 15 de diciembre de 2016, la Consejería tenía que haber puesto en práctica todas esas cosas y tenerlas en vigor, es decir, para que los ciudadanos pudieran beneficiarse de los recursos que les da la ley. Bueno, pues el Gobierno del señor López Miras, en un ejercicio de insumisión ante el órgano legislativo que le otorga legitimidad, o sea, hay un gobierno democrático, tiene legitimidad en la medida que tiene un Parlamento al que se somete, del que emanan las leyes, que luego tiene que aplicar. Bueno, pues el Gobierno regional, vulnerando la legitimidad de la Asamblea Regional, está incumpliendo la ley simplemente porque no le gusta la ley, simplemente porque ya en su día decidió oponerse a la ley, porque no votó en contra, porque, digamos, políticamente era feo votar en contra de una ley que podía limitar los desahucios y entonces decidió abstenerse simplemente, en lugar de votar en contra. Pero en el trámite de la ley quiero informaros de un hecho, es decir, el Gobierno regional, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional presentó una enmienda a la totalidad. Una enmienda a la totalidad es un texto alternativo al texto que hay en debate, ¿no? Y la enmienda a la totalidad del Partido Popular consistía en que no se tramitara la ley. Esa era la propuesta que hacía el Partido Popular a nivel regional en materia de desahucio. Por suerte, el resto de los grupos parlamentarios en la Asamblea no vieron eso y votaron a favor de la ley. A la vista del incumplimiento que está haciendo, de la insumisión al mandato, al imperio de la ley, que visualizan muy claramente en otros gobiernos autonómicos, pero no ven la viga en el ojo propio, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hemos denunciado al Gobierno regional ante el Defensor del Pueblo, denunciando pues eso, es decir, que hay un mandato legal que le obliga y que están incumpliendo. El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja y, bueno, pues se ha dirigido al Gobierno regional y estamos pendientes de ver qué respuesta da el Gobierno regional al Defensor del Pueblo y qué medidas adopta el Defensor del Pueblo en consecuencia. Por otra parte, no sé si habéis visto La Verdad Digital, el periódico La Verdad Digital esta tarde, esta mañana no estaba, pero esta tarde sí. Salen unas declaraciones absolutamente insultantes por parte del consejero Valverde, en el sentido de que gracias a un supuesto servicio de mediación de la consejería habían conseguido reducir los desahucios un 60% desde 2013. Os sugiero que lo veáis, porque es muy elocuente. En primer lugar, porque en 2013 no existía ese servicio. Y entonces se están atribuyendo cosas que no han hecho. El servicio de mediación de la Consejería de Fomento se implanta en el año 2015. Por lo tanto, difícilmente ese servicio en los años 2013 y 2014 ha podido influir en algo. Pero además os añado, no ha influido en nada, porque ese servicio se limita cuando alguien acude y si queréis hacer la prueba, llamar y decir que tenéis problemas. Ese servicio se limita a decirte qué opciones tienes, qué puedes hacer. Y lo único que puedes hacer, digamos, las únicas mejoras en materia legislativa
del procedimiento de ejecución hipotecaria en España no es porque sea legislado en el Congreso de los Diputados, no es porque se haya aprobado un decreto del Gobierno, no, es porque viene la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está a base de collejas obligando a España a modificar la ley hipotecaria, a base de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no a base de que se haya legislado. Bueno, el motivo de llamaros a los representantes municipales es sobre todo porque entendemos que tenéis responsabilidad, que la ley os atribuye a los ayuntamientos una responsabilidad en el realojo de los casos de desahucio, y porque creo que además creemos que tenéis una responsabilidad moral y ética hacia vuestros vecinos, hacia los que representáis, hacia los que os han votado, por ejemplo, en el tema de la materia de suministros básicos. Y lo que queremos pediros, y estamos haciendo en todos los municipios, todos los ayuntamientos, es que se aprueben mociones exigiéndole al Gobierno de López Miras que cumpla la ley, que cumpla una ley que está en vigor, que está publicada en el Boletín Oficial de la Región el 15 de junio de 2016, que es la Ley 610/2016, de reforma de una ley que hizo el actual delegado del Gobierno, que se maneja muy bien multando a los vecinos de las vías, pero se maneja muy mal haciendo leyes de vivienda, porque la ley 2015, la ley de vivienda 2015 la hizo Bernabé cuando era entonces consejero de Fomento. Por tanto, queremos pediros, Teresa os ha pasado al principio pues un borrador de moción. A nosotros nos gustaría que, tal y como funcionó la vez anterior, cuando estábamos defendiendo la ley estatal, que en la medida de lo posible los grupos os pusierais de acuerdo y lo presentarais de manera colectiva y la moción pudiera salir adelante y pudiera salir una petición desde el Ayuntamiento de Abarán reclamándole a la Consejería de Fomento: oiga, cumpla usted con la ley, por Dios. Lo han hecho. Os puedo decir que esta moción ya ha sido aprobada en el Ayuntamiento de Murcia, que el próximo lunes es el pleno del Ayuntamiento de Molina, y allí, como allí sí pueden intervenir los ciudadanos directamente, voy a ir yo a defenderla en el pleno, y en aquellos ayuntamientos donde la ciudadanía tiene voz, pues vamos a ir a defender estas mociones. Ya ha sido aprobada en el Ayuntamiento de Murcia. Entonces, bueno, yo entiendo que a priori, por lógica, los grupos municipales que tienen corresponsabilidad, digamos, que tienen su grupo también en la Asamblea Regional, por coherencia con los grupos a nivel regional, pues debieran de apoyar la moción, que es pidiendo que se apruebe una ley que ellos han votado en la Asamblea Regional. Y eso en cuanto a lo que se refiere a la ley regional. Luego, ahora después, si queréis, bueno, ahora, si os parece, abrimos un turno para que quien quiera hacer cualquier pregunta o pedir cualquier aclaración la haga, les podamos contestar. Y luego os vamos a contar cómo está la moción anterior, porque hay que recordar, como les decía antes Teresa, os ha leído Teresa, aquí aprobasteis una moción anterior pidiendo que se aprobara, que se diera trámite a la Ley de Vivienda de la Paz a nivel estatal. Y bueno, si queréis os lo cuento ya en qué situación está. Esas mociones como esas se aprobaron en multitud de ayuntamientos de toda España, y nosotros registramos la ley a principios de enero de este año 2018. Sin embargo, esta ley sufrió un veto por parte del Gobierno, alegando que invadía, que le tocaba cuestiones presupuestarias. Hasta ahora el Gobierno venía haciendo un abuso de esta. Es verdad que la Constitución le otorga al Gobierno la facultad de vetar leyes que le afecten a los presupuestos, bien porque le reduzca ingresos, si fuera una ley, o sea, algo que rebaja impuestos y le reduce los impuestos, o bien porque le aumenta el gasto, ¿no? Hasta ahora el Gobierno venía, y sobre todo estando en minoría, pues viene haciendo eso sistemáticamente, y había un mogollón de leyes que han sido vetadas de esa manera. Sin embargo, se ha producido, entonces nuestra ley se había vetado y ya estábamos esperando pues acercarnos a la situación de
de víspera electoral de principios de 2019 para presentar un recurso a ese veto. Pero resulta que se ha producido una sentencia del Tribunal Constitucional precisamente sobre un veto del Gobierno del Partido Popular sobre una propuesta de ley de la LONCE de la legislatura anterior, no de esta. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional dice que sí, que es verdad, que el Gobierno tiene derecho al veto, pero, y aquí viene el tema, para que el Gobierno pueda vetar, tiene que señalar muy claramente qué partidas presupuestarias, qué partidas de los presupuestos en vigor, pues no cabe decir que es que me va a afectar a los presupuestos del año que viene, porque, oiga, usted no sabe si va a gobernar el año que viene. Es decir, entonces, ¿qué partidas de los presupuestos en vigor son las que se ven afectadas de los presupuestos? Nosotros en nuestra ley introdujimos, porque sabíamos esa práctica del Gobierno, introdujimos una disposición final que dice que todas las medidas que se contienen en la ley que afecten a presupuestos entrarán en vigor en ejercicios sucesivos. Con lo cual, el Gobierno no puede señalar que afecta a ningún veto, o sea, que afecta a ninguna partida presupuestaria de los presupuestos en vigor. Entonces, con motivo de esa sentencia, hemos presentado recurso y la ley está de nuevo en trámite. La ley está de nuevo en trámite y ahora mismo, cuando una ley se presenta a la mesa del Congreso de los Diputados y reúne los requisitos mínimos que establece la ley, la mesa lo único que puede hacer es darle traslado al Gobierno, lo único que hace es darle traslado al Gobierno para que el Gobierno se pronuncie sobre la ley y diga si le afecta a los presupuestos, si la acepta o si la veta. Si la veta tiene que decir por qué motivo, ¿no? Y ahora mismo está abierto ese plazo del Gobierno que caducará el próximo día 12 de junio. Con lo cual vamos a estar muy pendientes. Si no hubiera veto, el Gobierno tiene muy complicado vetar en esta ocasión. Porque, claro, si se ciñe a las exigencias de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno tendría que decir esto me afecta a la partida X de los presupuestos. Y no puede decirlo. Porque la ley prevé que lo que afecte a presupuestos entrará en sucesivos ejercicios. Por lo tanto, no obstante, no descartamos ninguna posibilidad, porque también sabemos la capacidad inventiva y tal, ¿no? Pero en principio la ley tendría que pasar. Si no hay veto el día 12, la ley iría a un pleno, que seguramente sería por la fecha, porque en el mes de julio no hay pleno del Congreso de los Diputados. Por la fecha, la ley pasaría a un pleno a principios del mes de septiembre. Y bueno, pues así está, digamos, la ley a la que le disteis vuestro apoyo en la moción anterior y ya está, ya lo que queráis plantear. Muchas gracias por vuestra atención y aquí estamos, para lo que queráis. ¿Alguna pregunta? ¿No? Claro. Ya está.